Lo maté con una sonrisa. No con un cuchillo ni con veneno, sino con la verdad que había enterrado durante 25 años. Una verdad que lo dejó desnudo ante el mundo que tanto amaba. Cuando vi su rostro desmoronarse en esa sala de juntas reluciente en el corazón de Madrid, supe que la venganza no necesitaba sangre, solo necesitaba tiempo y un corazón que había aprendido a odiar en silencio. Y entonces, mientras él balbuceaba excusas que nadie creía, yo me limité a inclinar la cabeza y decir: bienvenido a mi infierno, Carlos. Yo lo construí para ti. Me llamo Elena Vargas. Y esta es mi historia. No la de una víctima piadosa, sino la de una mujer que renació de las cenizas de su propia humillación. Todo comenzó en Sevilla, en el verano abrasador de 2000, cuando yo tenía 22 años y el mundo parecía un tapiz de promesas tejidas con hilos de jazmín y vino tinto. Sevilla era entonces, como ahora, una ciudad de contrastes, las catedrales góticas que se erguían como guardianes eternos junto a las tabernas donde los secretos se ahogaban en Jerez. Yo provenía de un barrio obrero en Triana, donde el Guadalquivir lamía las orillas como un amante traicionero. Y mi familia era el epítome de la lucha española. Mi padre, un carpintero con manos callosas que soñaba con un taller propio; mi madre, una costurera que bordaba sueños en mantones de Manila para bodas que nunca tendríamos. Carlos Ruiz entró en mi vida como un torbellino de carisma y mentiras. Era el hijo de un empresario textil, con ojos color avellana que prometían el paraíso y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Lo conocí en la Feria de Abril, entre el bullicio de casetas adornadas con farolillos y el eco de sevillanas que hacían vibrar el aire. Yo bailaba con mis amigas, mi vestido de lunares ondeando como una bandera de libertad, cuando él se acercó, ofreciéndome un rebujito con una reverencia exagerada. Eres la flor más exótica en este jardín de rosas marchitas, me dijo, y yo, tonta de mí, creí que era poesía en lugar de un anzuelo. Nuestra historia se desarrolló como un flamenco apasionado, noches robadas en el Alcázar, besos bajo las naranjas del patio de los Leones, promesas susurradas en la penumbra de su ático en el centro. Carlos era ambicioso. Estudiaba empresariales en la universidad y hablaba de expandir el imperio familiar a Europa. Yo era su musa, su confidente, la chica de Triana que le recordaba que la vida no era solo números en una hoja de cálculo. Pero debajo de esa fachada romántica, Carlos era un depredador. Su familia, los Ruiz, eran dueños de fábricas que explotaban a trabajadores como mi padre. Pero él lo disfrazaba con filantropía falsa, donaciones a orfanatos que nunca visitaba. 3 meses después, descubrí que estaba embarazada. El pánico me invadió como una riada del Guadalquivir en invierno. Se lo conté en su apartamento, con las manos temblando sobre mi vientre a un plano. Él palideció, pero luego sonrió, esa sonrisa que ahora odio con cada fibra de mi ser. Elena, mi amor, esto es una bendición. Nos casaremos, tendremos una familia perfecta, planeamos una boda discreta. Y yo flotaba en nubes de ilusión, ignorando las miradas de desaprobación de su madre. Una mujer de perlas y veneno que me veía como una mancha en su linaje. Pero la ilusión se rompió como un plato de cerámica andaluza en el suelo. Una semana antes de la boda, recibí una llamada de una amiga, Elena. Ve al bar El Buzo. Tienes que ver esto con tus propios ojos. Corrí por las calles empedradas, el corazón latiéndome en la garganta. Y allí estaba él, Carlos, en una mesa del fondo, rodeado de sus amigos de la alta sociedad. Reían a carcajadas. Y en el centro de la burla estaba yo. Fotos mías, desnuda, tomadas en secreto durante una noche de pasión, pasando de mano en mano como un trofeo barato. La gitana de Triana cree que puede atrapar a un Ruiz con un bastardo en el vientre. Se mofaba él, su voz resonando como un latigazo.
La follaré hasta que se canse y luego la echaré como a un perro callejero. Me quedé paralizada en la puerta. El mundo reduciéndose a un túnel de traición. Intenté gritar, pero el aire se me escapó de los pulmones. Huí antes de que me vieran. Las lágrimas quemándome las mejillas como ácido. En casa, mi madre me encontró hecha un ovillo en el suelo del baño, sollozando hasta que el vómito me traicionó. «Hija mía, ¿qué ha pasado?», preguntó, pero yo solo pude murmurar: «Su acabó todo. Esa noche, perdí al bebé». El estrés, el shock, el corazón hecho trizas, el médico lo llamó aborto espontáneo, pero yo sabía que era asesinato por negligencia emocional. La noticia se extendió por Sevilla como un incendio en un campo de olivos secos. Los Ruiz negaron todo, por supuesto. Carlos juró que las fotos eran falsas, un montaje de celosos rivales. Su familia contrató abogados que me pintaron como una oportunista, una chica de barrio que buscaba trepar socialmente. Mi padre perdió su trabajo en una de sus fábricas, lo despidieron sin piedad, alegando baja productividad. Mi madre, humillada, dejó de coser para las señoras elegantes que chismorreaban a sus espaldas. Y yo me convertí en un fantasma. Dejé la universidad, vendí mis joyas para pagar facturas, y cada noche soñaba con su risa. Esa risa que me perseguía como un lobo en la niebla. A los 23 años, empaqué una maleta y subí a un tren a Barcelona. «No vuelvas hasta que seas invencible», me dijo mi madre, abrazándome con fuerza. En la ciudad condal, reinventé mi vida. Trabajé como camarera en un bar del Raval, limpiando mesas hasta que las manos me sangraban. Y estudié de noche, devorando libros de economía y psicología como si fueran antídotos contra el dolor. Conocí a Marta, una abogada divorciada que se convirtió en mi mentora y hermana de armas. «La venganza no es un grito, Elena», me decía mientras compartíamos paella en su diminuto piso. «Es un susurro que destroza imperios». 10 años después, fundé mi propia consultoría, Vargas Estrategias, especializada en auditorías financieras y recuperación de activos. Me convertí en la depredadora que él había intentado crear en mí. Viajé por Europa, cerré tratos con banqueros suizos y magnates italianos, acumulando un imperio invisible de conocimiento y contactos. Pero en el fondo, cada victoria era un ladrillo en el muro de mi plan. Carlos Ruiz seguía en Sevilla, ahora al frente del conglomerado familiar, casado con una heredera rubia que posaba en revistas de sociedad, padre de 2 hijos perfectos. Su vida era un escaparate de éxito, galas benéficas, yates en Marbella, fotos en El País sonriendo con políticos corruptos. En 2025, 25 años exactos después de esa noche en el Buzo, decidí volver. No como la chica rota de Triana, sino como Elena Vargas, la reina de las sombras. Había invertido años en rastrear cada transacción dudosa de los Ruiz, cada soborno disfrazado de donación, cada fábrica que contaminaba ríos sin pagar multas. Mi equipo, un jeque de Granada y un exfiscal de Valencia, había compilado un dossier que podía hundir imperios. Pero no sería solo dinero, sería su alma la que destrozaría. Empecé con una invitación anónima a una conferencia en Madrid, oportunidad de inversión en energías renovables. Presencia de la señora Vargas del mordió el anzuelo, como siempre. El día llegó. La sala de juntas del Hotel Westin brillaba bajo lámparas de cristal. Ejecutivos en trajes italianos sorbiendo café solo. Yo entré vestida de negro, un traje sastre que acentuaba mi figura esbelta, el cabello recogido en un moño severo. Carlos estaba allí, en la cabecera, charlando con inversores. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo, vi el fantasma del reconocimiento. ¿Elena? No. Imposible, sonreí. Esa sonrisa que había practicado en el espejo durante años.
Señor Ruiz, un placer. He oído tanto de usted. La presentación fue un baile de palabras afiladas. Hablé de sostenibilidad, de ética corporativa. Y entre líneas, solté las primeras migajas en Sevilla. He visto empresas que envenenan sus propias raíces por codicia. Pero imaginen revertir eso, recuperar lo perdido. Él sudaba, preguntando con voz ronca sobre proyectos pasados. Yo respondí con anécdotas vagas, pero mis ojos decían, recuérdame, al final. Cuando la sala aplaudía, me acerqué a él. Cena esta noche, para discutir. Detalle ese personales.acipto. El arrogante, pensando que era una conquista fácil. Esa noche, en un restaurante discreto en el barrio de Salamanca, desplegué el primer acto. Sobre el mantel de lino, le mostré una foto. Nosotros, jóvenes, en el Alcázar. ¿Do you remember? Le dije en inglés, para desconcertarlo. Palideció. Elena. Dios. Lo siento. Fue un error de juventud, Rey. Un sonido seco como el chasquido de un látigo. ¿Error? Tú destruiste mi vida, Carlos. Mi familia. Mi hijo no nacido. Mi dignidad. Y ahora, pagará ese punto. No era solo palabras. Esa misma semana, filtré el primer documento, pruebas de evasión fiscal en sus fábricas de Triana. El país lo publicó como un escándalo menor, pero fue suficiente para que las acciones de Ruiz Textil cayeran un 5%. Él me llamó. Desesperado, por favor. Elena, hablemos. Oh, hablaremos. Respondí. Pero en mis términos, los días siguientes fueron un torbellino de adrenalina y recuerdos amargos. Me instalé en un ático temporal en Madrid, con vistas a la Puerta del Sol, donde el bullicio de la Gran Vía me recordaba que la vida seguía, implacable, mientras yo tejía mi re. Cada mañana, revisaba los titulares, Ruiz Textil bajo escrutinio por irregularidades fiscales. Carlos, en pánico, intentó contactarme a través de intermediarios o su abogado, un tipo seboso llamado López que olía a colonia barata y desesperación. Pero yo lo ignoraba, dejando que el silencio lo carcomiera como un ácido lento. En las noches, cuando la ciudad se vestía de neón, mi mente volvía a Sevilla. Recordaba el funeral de mi padre, 5 años después de la traición. El cáncer lo devoró rápido, pero yo sabía que el estrés del despido había sido el detonante. Lo enterramos en el cementerio de San Fernando, bajo un cielo plomizo que lloraba por mí. Mi madre, envejecida antes de tiempo, me susurraba al oído, no dejes que te rompan, hija. Sé más fuerte que ellos. Ella murió 10 años después, sola en su piso de Triana, con una foto mía en la mesita de noche. No pude asistir al entierro. Estaba en Londres cerrando un trato que financiaría mi venganza. La culpa me persigue aún, un peso invisible que me hace cuestionar si esta sed de revancha no es solo otra forma de autodestrucción. Pero el odio era más fuerte. Carlos no solo me había humillado, había envenenado mi linaje. Su familia, con su hipocresía burguesa, había esparcido rumores que me convirtieron en la puta de Triana, un chisme que aún susurraban las vecinas cuando volvía de visita. En Barcelona, había intentado amar de nuevo. Conocí a Javier, un profesor de literatura con ojos tristes y una risa que curaba heridas. Tuvimos una hija, Lucía, una niña de rizos oscuros y curiosidad infinita. Pero el fantasma de Carlos se interponía cada vez que Javier me tocaba. Yo veía su rostro burlón. Nos separamos amigablemente cuando Lucía tenía 5 años. No puedo darte lo que mereces, le dije. Él se fue a Valencia, llevándose a nuestra hija. Y yo me hundí en el trabajo, convirtiéndome en una loba solitaria. Ahora, en Madrid, Lucía era mi ancla secreta. Tenía 22 años, estudiaba arte en la Complutense, y no sabía nada de mi pasado.
La llamaba cada semana, fingiendo normalidad como va el cuadro. Mi amor, ¿has comido bien? Ella reía, ajena al veneno que corría por mis venas. Pero en el fondo, temía que mi venganza la salpicara. Y si Carlos descubría la conexión, no. Había enterrado ese lazo profundo, Javier y Lucía llevaban mi apellido, pero yo había falsificado documentos para protegerlas. Aún así, la paranoia me acechaba. El segundo golpe lo di en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Carlos estaba allí, con su esposa, Isabella, una mujer de 50 años con labios inyectados y un vestido de Dior que gritaba «Soy intocable». Ella era la heredera de una cadena de hoteles en Costa del Sol, y su matrimonio había sido un pacto de oro y ambición. Yo entré del brazo de un inversor ficticio, un actor contratado para la ocasión, luciendo un collar de esmeraldas que había comprado con las ganancias de una auditoría Ruiz. Cuando Carlos me vio, su copa de cava tembló en su mano. Isabella, ajena, me saludó con una sonrisa falsa. Señora Vargas, su firma es legendaria. ¿Ha considerado invertir en nuestros resorts? Conversamos como víboras en un jardín. Yo elogié su compromiso social. Mientras deslizaba un comentario, admiro cómo algunos superan escándalos pasados. Como ese rumor de Sevilla hace décadas. ¿Recuerdas? Carlos del Carraspeó, cambiando de tema. Pero Isabella frunció el ceño. Esa noche, filtré el segundo documento, correos electrónicos que probaban sobornos a inspectores ambientales para encubrir vertidos tóxicos en el Guadalquivir. Las acciones cayeron otro 10%, y los medios lo bautizaron el escándalo del río envenenado. Protestas estallaron en Triana, vi videos de vecinos, gente como mi familia, marchando con carteles, Ruiz, asesinos del agua. Carlos me confrontó al día siguiente en mi hotel. Golpeó la puerta a las 3 de la mañana, ebrio y desaliñado, la corbata floja como un ahorcado. Maldita seas, Elena, ¿qué quieres? ¿Dinero? Te doy 1.000.000. 2. Lo que sea. Entré en la suite, cerrando la puerta con un clic que sonó como una sentencia. Lo senté en el sofá de terciopelo, sirviéndole un whisky que sabía a bilis. No quiero tu dinero, Carlos. Quiero que sientas lo que yo sentí, la ruina absoluta. Le conté todo. Sin piedad, el aborto, la muerte de mis padres, las noches en que consideré saltar al vacío desde el puente de Triana. El lloriqueo era joven, estúpido. Mi padre me presionó. Él odiaba que me rebajara contigo. Por primera vez, vi grietas en su armadura. Habló de su infancia, un padre tirano que lo azotaba por errores en los libros contables, una madre ausente en fiestas eternas. Te amaba, Elena. De verdad. Pero el miedo me paralizó. Sintió un pinchazo de compasión, pero lo aplasté. El amor no se burla en un bar. No se humilla a una mujer embarazada. Lo eché al amanecer. Con una advertencia, esto es solo el principio. La ciudad bullía. Isabella lo dejó, publicando un comunicado lacónico, diferencias irreconciliables. Sus hijos. Un chico de 24 en la Junta y una chica de 20 en París. Lo repudiaron en privado. Yo observaba desde las sombras, coordinando con mi equipo. Pero entonces apareció el personaje inesperado, Antonio. Mi medio hermano perdido. Mi madre, en su lecho de muerte, me había confesado un secreto antes de mi padre. Tuvo una aventura con un trabajador de los Ruiz. Y de ahí nació Antonio, dado en adopción. Ahora, con 35 años, era detective privado en Sevilla. Y me contactó, hermana. Sé lo que estás haciendo. Y puedo ayudarte. O detenerte. Antonio era un hombre curtido, con cicatrices de peleas callejeras y ojos que veían demasiado. Se parecía a mi padre, con esa mandíbula cuadrada y un acento trianero puro. Nos encontramos en una taberna cerca de la Maestranza, entre el olor a jamón y el rumor de toros invisibles.
Mamá me habló de ti antes de morir, dijo, bebiendo un mosto. Quiere que te proteja de ti misma. Esta venganza te consumirá. Discutimos, yo defendí mi derecho a justicia, él, el ciclo de violencia. Pero al final, accedió a unirse. A cambio de una promesa, no cruces la línea del asesinato moral. Déjalo vivo. Pero roto, con Antonio. El plan se profundizó. Él infiltró la red de Carlos, descubriendo deudas ocultas con mafias marbellíes, préstamos usureros para mantener el yate y las amantes. Yo usé mis contactos para presionar a los bancos, retiren el crédito. O revelamos sus lazos con el blanqueo. El tercer golpe fue maestro, una auditoría falsa que expuso transferencias a paraísos fiscales. Los Ruiz perdieron contratos con la UE, y Carlos fue convocado por la Guardia Civil. En las sombras, mi propia psique se resquebrajaba. Soñaba con el bebé perdido. Un niño que nunca tuve, llamándome mamá desde el río. Lucía me visitó un fin de semana. Ajena a todo. Mamá, pareces cansada. ¿Qué te pasa? La abracé, oliendo su perfume a vainilla, y juré protegerla. Pero el odio era un dragón que no sé. Madrid se convirtió en mi tablero de ajedrez. Y Carlos, mi rey en jaque perpetuo. Con Antonio a mi lado, profundizamos la ofensiva. Él, con su instinto callejero, rastreó a las amantes de Carlos, una modelo ucraniana en Ibiza, un par de escorts en Marbella que habían financiado sus viajes de negocios. Les ofrecí inmunidad a cambio de testimonios, fotos, mensajes, videos que pintaban a Carlos no como un magnate, sino como un patético mujeriego endeudado. Él me prometió matrimonio. Sollozaba una en una llamada grabada. Pero solo era un juguete hasta que Isabella mirara para otro lado. Yo, desde mi ático, orquestaba la narrativa mediática. Contraté a un periodista freelance de El Mundo, un tipo cínico llamado Raúl que odiaba a los ricos por principio. Haz que suene como un thriller, le dije, enviándole el paquete, documentos, grabaciones, un timeline que conectaba la traición de 2000 con los pecados actuales. El artículo salió un lunes, de la burla en Sevilla a la ruina en Madrid, la doble vida de Carlos Ruiz. Las redes explotaron. Hashtags como Ruiz ladrón y venganza Triana se volvieron virales. En Sevilla, grafitis cubrieron las fábricas. Carlos, devuélvenos el río. Carlos contraatacó, como el cobarde que era. Mandó a López con una oferta, 5 millones en una cuenta suiza, a cambio de silencio. Nos reunimos en un café en Chueca, rodeados de turistas desprevenidos. López sudaba perlas, deslizando un sobre. La señora Ruiz está dispuesta a todo por la familia. Rey, rasgando el sobre frente a él. Dile a Isabella que su familia es un castillo de naipes. Y a Carlos. Dile que el precio es su confesión pública. López se fue pálido, y yo sentí el primer atisbo de duda. ¿Era esto justicia? ¿O solo sadismo? Antonio me confrontó esa noche, en un piso franco que usábamos como base. Estás jugando con fuego, Elena. Sus hijos. El chico, Miguel, es inocente. Estudia Derecho. Sueña con limpiar el nombre familiar. Miguel Ruiz, 24 años. Ojos como los de su padre, pero con una vulnerabilidad que me recordaba a mí misma a esa edad. Había investigado, voluntario en ONGs, opuesto a las prácticas sucias de la empresa. Lo arrastraría conmigo al abismo. La sangre llama a la sangre, murmuró Antonio, sirviéndome un coñac. Hablamos hasta el alba de nuestra madre compartida, de cómo el abandono nos había forjado en armas. Únete a mí, hermano, y hagamos esto limpio. El cuarto golpe fue personal. Invité a Miguel a una reunión de inversores jóvenes en mi oficina. Él llegó puntual, nervioso, con un traje que le quedaba grande. Señora Vargas, mi padre dice que usted es implacable. Sonreí, ofreciéndole un café.
Lo soy. Pero justo. Cuéntame sobre ti. Miguel. ¿Qué harías con el imperio si fuera tuyo? Habló con pasión, reformas ecológicas, salarios justos, cierre de fábricas tóxicas. Lo grabé todo, editándolo para que sonara como una traición interna. Lo filtré anónimamente. Hijo de Ruiz planea derrocar al patriarca. La junta se volvió contra Carlos, Nigel, horrorizado al leerlo. Me llamó, esto es una mentira. ¿Por qué? No respondí. En cambio, visité Sevilla por primera vez en años. Caminé por Triana al atardecer. El aroma a Saar mezclándose con el humo de churros. El bar El Buzo seguía allí. Ahora un tugurio con neones parpadeantes. Entré. Pedí un tinto de verano. Y el bartender, un viejo con bigote cano, me reconoció. Elena, ¿has vuelto para ajustar cuentas? Asentí. Y él contó historias, como Carlos había comprado el local años después, como trofeo. Pero el río se lo cobra todo, dijo, guiñando un ojo. De vuelta en Madrid, el clímax se acercaba. Carlos, acorralado, solicitó una reunión privada en su mansión en La Moraleja. Ven sola, suplicó por mensaje. Fui, con Antonio vigilando desde un coche cercano. La casa era un mausoleo de opulencia, mármoles italianos, cuadros de Dalí falsos, una piscina que reflejaba estrellas indiferentes. Isabella se había ido, llevándose joyas y dignidad. Los sirvientes murmuraban en las sombras. Carlos me recibió en su estudio, envejecido, con canas prematuras y ojeras como pozos. Siéntate, Elena. Hablemos como adultos, hablamos. Sí. Él confesó el pánico paternal, la presión social, el miedo a ser el Ruiz que se rebajó con una gitana. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Te amé, pero no lo suficiente. Yo lo escuché. El corazón un nudo de furia y fatiga. ¿Sabes qué perdí? Carlos, no solo un hijo. Perdí la fe en los hombres, en el amor. En mí misma saqué mi teléfono, reproduciendo la grabación de su confesión. Esto sale mañana, a menos que firmes la disolución de la empresa. Transfiere todo a un fondo para víctimas de contaminación en Triana, dudó, pero el peso de la ruina lo quebró. Firmó, temblando. Perdóname, el perdón es para los débiles, respondí, y salí, dejando atrás su nombre hecho jirones. Pero la venganza tiene ecos. Esa noche, Lucía me llamó histérica, mamá. Miguel Ruiz. Lo conozco. Salimos un mes el semestre pasado. Dice que su padre está destruido por ti. El mundo se inclinó. Mi hija y el hijo del hombre que odiaba. ¿Coincidencia? ¿O destino cruel? La revelación de Lucía fue como un puñetazo en el plexo solar. Me desplomé en el sofá del ático, el teléfono aún caliente en mi mano. Mientras su voz ecoaba, mamá, ¿qué has hecho? Miguel está destrozado. Dice que su familia se desmorona por una venganza antigua. Intenté calmarla, mintiendo con voz serena, cariño. Es trabajo. Nada personal. Pero ella colgó, sollozando. Y yo me quedé sola con el zumbido de la ciudad abajo. Un enjambre de luces que parpadeaban como juicios mudos. Antonio llegó al amanecer, con bolsas de churros y café de la Plaza Mayor. Cuéntamelo todo, exigió, sentándose frente a mí. Le hablé de Lucía y Miguel, de cómo el pasado se enredaba en el presente como hiedra venenosa. Él maldijo en andaluz puro, joder, Elena. Esto es el karma español, todo vuelve multiplicado. Discutimos, él quería parar. Yo, terminar. Si Miguel es inocente, protégelo, dijo. Pero no dejes que tu odio salpique a los niños, accedí, a regañadientes. Llamé a Lucía. La invité a Madrid. Ven, hablemos cara a cara. Ella llegó esa tarde, con el pelo revuelto y ojos rojos. Mi niña, ahora una mujer, me abrazó con fuerza, oliendo a pintura al óleo y juventud rota.
Nos sentamos en la terraza, con vistas al retiro, y le conté una versión edulcorada, la traición de Carlos, la humillación. Pero no el aborto ni las muertes. Él destruyó mi vida. Lucía. Esto es justicia. Ella lloró, pero Miguel no es su padre. Ama la empresa. Quiere cambiarla. Y yo. Lo quiero. Mamá, el corazón se me partió. Amor, la palabra era un veneno en mi boca. Daré tiempo. Verás que los Ruiz son todos iguales. Mientras, el quinto golpe caía. Con la confesión grabada, publiqué el dossier completo, un sitio web anónimo. Verdades de Triana. Con testimonios de trabajadores despedidos. Análisis químicos del río contaminado. Y la bomba, la transcripción de Carlos admitiendo la burla de 2000. Los medios se cebaron. TVE emitió un especial, con recreaciones dramáticas que me hicieron vomitar. En Sevilla, multitud rodearon la sede Ruiz, la policía intervino con gases lacrimógenos. Carlos, en arresto domiciliario, dio una rueda de prensa patética. Fui un idiota, pero pido perdón. Demasiado tarde. Isabella demandó el divorcio, exigiendo la mitad del imperio disuelto. Miguel renunció a la junta, mudándose a un piso modesto en Malasaña con Lucía, que lo consolaba en secreto. Yo los vigilaba a distancia. A través de Antonio, cenas románticas en tabernas, paseos por el Madrid de los Austrias. Cada foto era un cuchillo. ¿Cómo podía mi hija amar al hijo del monstruo? Llamé a Javier, mi ex, en Valencia. Preuta chilla Lucía. Le supliqué. Algo viene. Él, siempre el pacificador. Respondió Elena. Tu rabia te ciega. Deja ir, pero no podía. El plan final, una asamblea de accionistas en el IFEMA, donde Carlos intentaría salvar los restos de su legado. Yo sería la oradora invitada, experta en recuperación ética. Antonio me advirtió, si vas, será el fin. Él te reconocerá públicamente. Sonreí, eso es el punto. Preparé mi discurso como un verdugo afila su hacha, datos implacables. Metáforas de ríos envenenados y almas ahogadas. La noche antes, recibí una visita inesperada. Miguel golpeó la puerta con puños furiosos. Lucía a su lado, pálida como un fantasma. Señora Vargas, ¿por qué nos haces esto? Entraron, y el aire se cargó de confrontación. Lucía me miró con traición, le conté todo. Mamá. Sobre Sevilla, Miguel, con voz quebrada, suplicó, mi padre es un cabrón. Lo sé. Me abandonó emocionalmente, como a todos. Pero yo no soy él. Déjame reconstruir. Extendió una mano, ofreciendo documentos, un plan de reestructuración que cerraba fábricas tóxicas. ¿Compensaba víctimas? Por un momento, vacilé. Vi en él al niño que Carlos nunca fue. Vulnerable. Honesto. Lucía intervino, mamá, por favor. Por mí, el lazo materno me ablandó. Pero el odio rugió, tu padre me quitó un hijo. No te dejaré que me quites a mi hija. Los eché. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, no dormí. Caminé por las calles vacías, pasando por la Almudena, donde recé por primera vez en años, Dios, si existes, dame fuerza para no convertirme en el monstruo. Al día siguiente, la asamblea. El auditorio bullía, inversores nerviosos, periodistas con micrófonos como lanzas. Carlos subió al podio, demacrado, hablando de renovación. Entonces, mi turno. Subí, el corazón martilleando, y comencé, señoras y señores. El señor Ruiz habla de futuro. Pero el pasado nos encadena. Proyecté slides, el bar El Buzo. La foto humillante borrada lo justo. Testimonios. La sala jadeó. Carlos se levantó, esto es calumnia. Pero yo continué, hace 25 años. Carlos Ruiz destruyó una vida por orgullo. Hoy, destruye comunidades por codicia. El caos estalló, gritos, flashes,
Seguridad interviniendo. Carlos me apuntó con un dedo tembloroso. Elena Vargas. La puta de Triana. El micrófono captó cada palabra. La sala se congeló. Luego rugió. Bajé del escenario. Pero él me siguió al pasillo, agarrándome el brazo. Maldita, te arruinaré. Lo empujé, ya lo hiciste. Y míranos ahora. Antonio me sacó de allí. Pero el twist se cernía. En el coche. Mi teléfono vibró, un mensaje de Lucía. Mamá. Miguel. Se ha ido. Dice que no puede amar a la hija de su verdugo. Y yo. No sé qué creer. El pasillo del IFEMA se convirtió en un vórtice de flashes y empujones. Pero yo avanzaba como una reina exiliada, con Antonio cubriéndome las espaldas. Afuera, la lluvia de Madrid caía en cortinas grises, lavando la suciedad de mi alma momentáneamente. En el coche, el mensaje de Lucía me golpeó como un mazazo. Miguel se ha ido a Sevilla. Dice que todo es tu culpa, mamá. Que su padre está en el hospital. Ataque al corazón. El mundo se tiñó de rojo. ¿Había ido demasiado lejos? Llamé a Javier, ven a Madrid. Lucía te necesita. Mientras, los medios devoraban la carnada. Escándalo en IFEMA. Ruiz expone pasado turbio en pleno colapso empresarial. Entrevistadores me acechaban en el hotel, rechacé todos. Pero filtré una declaración anónima. La verdad siempre sale a flote. Como el Guadalquivir después de la tormenta. Carlos. En el Hospital La Paz. Era un símbolo roto, tubos y monitores pitando como veredictos. Su familia, lo que quedaba, lo velaba. Miguel. Regresado por deber filial. Con ojeras profundas. La hija. Sofía. Volando desde París. Gritando por teléfono a abogados. Antonio y yo nos refugiamos en su piso en Lavapiés. Un laberinto de grafitis y olores a especias marroquíes. Es el clímax. Elena, dijo, abriendo una botella de Ribera del Duero. ¿Pero vale la pena? Lucía te odia ahora. Bebí. El vino amargo como bilis. El odio es mi moneda, hermano. Lo cambié por esto. Hablamos de escapes, yo a Barcelona. Él quedándose para vigilar los rescoldos. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. 2 días después, Miguel me contactó. Reúnete conmigo en el Retiro. Sola fui, con el corazón en un puño, vestida de negro como un luto prematuro. El parque era un oasis de verdes otoñales, hojas crujiendo bajo mis tacones. Él esperaba en el estanque, alimentando patos con migas distraídas. Señora Vargas, dijo sin mirarme, mi padre está moribundo. Confesó todo, el aborto, las muertes en tu familia. Dice que te debe la vida. Y la muerte, lágrimas en sus ojos, pero voz firme. Pero yo no soy él. Amo a Lucía. Y por eso, te detengo. Sacó un sobre, documentos de la Guardia Civil. Tienes razón en lo de la contaminación. Pero tus métodos son ilegales. Hackeo. Chantaje. Si publico esto, vas a la cárcel. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Cómo, Antonio? No. Tu hermano, confirmó Miguel. Me lo dio anoche. Quiere salvarte de ti misma. Traición doble, de sangre y de venganza. Dime qué quieres. Susurré. Para. Firma un acuerdo, la empresa se disuelve. Fondos a Triana. Pero tú desapareces. Y... déjame a Lucía. El orgullo se rebeló. Pero el amor materno ganó. Hecho, firmamos en un banco, bajo la mirada indiferente de un castaño centenario. Él se fue, y yo me quedé allí, empapada por una lluvia repentina, sintiendo el primer vacío verdadero, no de pérdida, sino de propósito. Lucía llegó esa noche a mi ático, con Javier a su lado. Mamá. Miguel me lo contó todo. La abracé, sollozando por primera vez en décadas. Lo siento, hija. Mi dolor se comió mi razón. Ella perdonó.
Tentativamente, pero prométeme, no más secretos. Javier. Con su calma eterna. Añadió, vuelve a casa. Elena. A Barcelona. Reconstruye. El clímax explotó al día siguiente. Carlos murió esa madrugada. Infarto masivo. Los medios lo titularon El fin de un imperio, Ruiz sucumbe al escándalo. Protestas en Sevilla se convirtieron en vigilias. Triana erigió un mural, una mujer con alas de fuego, sobre el río limpio. Yo, desde las sombras, doné anónimamente millones para la limpieza del Guadalquivir. Pero el twist mayor vino en el funeral, transmitido en directo. Sofía Ruiz, la hija, leyó la esquela: mi padre fue un hombre roto por sus pecados. Pero Elena Vargas, ella lo liberó. Fotos mías en las pantallas. No como villana, sino como catalizadora. Miguel, a su lado, añadió, honramos su legado cambiando el nuestro. Lucía, viéndolo desde mi sofá, murmuró, tal vez no todo esté perdido. Sin embargo, la venganza cobra su peaje. Antonio desapareció, una nota, me voy a Galicia. Hermana, tú ganas, pero pierdes. Y yo. En Barcelona una semana después, caminando por el Peralel con Lucía, sentí el peso, había destruido a Carlos. ¿Pero a qué costo? Mi hija y Miguel se reconciliaron, planeando una vida juntos. Somos el puente, dijo ella. Yo sonreí, pero en el fondo, el río de mi alma seguía envenenado. Barcelona me recibió como un amante indulgente, el mar Mediterráneo lamiendo la Barceloneta. El aroma a paella flotando desde chiringuitos. El Gaudí de la Sagrada Familia erigiéndose como un dedo acusador al cielo. Pero el regreso no era triunfo. Era exilio voluntario. Vendí la consultoría. Doné la mayoría de las ganancias a fondos ecológicos en Andalucía. Y me instalé en un piso modesto en Gracia, con balcones que daban a calles empedradas llenas de artistas y gatos errantes. Lucía se mudó conmigo temporalmente, mientras decidía su futuro con Miguel. Javier visitaba los fines de semana, trayendo libros y un perdón silencioso que curaba grietas invisibles. Los meses siguientes fueron un purgatorio de reflexión. Leía a Unamuno, devorando niebla como un espejo de mi propia niebla moral. ¿Era yo la protagonista? ¿O solo un personaje en la novela de Carlos? Las noches, cuando Lucía dormía, caminaba por la Rambla, pasando por el Liceu donde una vez soñé con óperas de pasión desatada. El odio se desvanecía, dejando un vacío que llenaba con terapia una psicóloga catalana, Montserrat, que me obligaba a desenterrar el aborto como un cadáver putrefacto. El perdón empieza contigo, Elena, decía. Yo asentía, pero en secreto. Visitaba sitios web de noticias sevillanas, rastreando ecos de mi venganza. Triana renacía. El Guadalquiviría más limpio, con peces volviendo a sus aguas turbias, nuevas cooperativas de artesanos ocupaban las antiguas fábricas Ruiz, pagando salarios justos. Miguel, ahora al frente de un fondo fiduciario, había transformado el legado paterno en algo noble: becas para hijos de obreros, clínicas gratuitas en barrios marginados. Lucía lo visitaba en Sevilla, y yo, a regañadientes, la acompañaba una vez. Caminamos por el puente de Triana al atardecer, el mismo donde consideré el salto. Mira, mamá, dijo ella, señalando un bote con niños riendo. De la oscuridad sale luz, pero las consecuencias no eran lineales, eran espirales. Sofía Ruiz, la hija de Carlos, me contactó por email: no te odio, Elena. Mi padre merecía caer. Pero quiero conocerte. Nos reunimos en un café en Córdoba. Neutral, entre patios floridos y mezquita imponente. Ella era una mujer de 30, con el cabello de Isabella y los ojos de Carlos, pero sin su arrogancia. Él nos abandonó emocionalmente, confesó sobre un temoruno. Pero tú nos liberaste. Hablamos horas, de madres muertas, de herencias tóxicas.
Al final, me dio una caja, cartas de Carlos, escritas en el hospital. Léelas. Quizás encuentres paz. Las leí esa noche en mi piso, con Lucía acurrucada a mi lado. Eran lamentos crudos, arrepentimientos por la burla. Por el bebé perdido lo llamaría Alejandro. Como mi abuelo, por las vidas arruinadas. Elena, Silisesto, perdóname. No por mí, por ti, lágrimas mojaron el papel. No de piedad, sino de catarsis. Quemé las cartas en la chimenea, viendo las llamas devorar el pasado como un ritual flamenco. Antonio reapareció un año después. En una carta desde Santiago de Compostela encontré paz en el camino. Hermana. Tú también la encontrarás. Miguel y Lucía se casaron en una ceremonia íntima en la playa de Sitges, yo, madrina, con un vestido blanco que simbolizaba rendición. Javier caminó a Lucía al altar, y en el banquete bailamos sevillanas torpes, riendo por primera vez en libertad. Sin embargo, el final no es Hollywood, es España, cruda y real. Un día, en las noticias, ex ejecutiva Elena Vargas demandada por difamación. López, el abogado de Carlos, revivía demandas post-mortem, alegando calumnias. Luché en corte, con Miguel testificando a mi favor. Mi padre era culpable. Gané. Pero el proceso me agotó, recordándome que la venganza deja cicatrices eternas. Ahora, a los 47, escribo esto desde mi balcón en Gracia, con el mar al fondo y un gato ronroneando en mi regazo. Volví tras 25 años y destruí al hombre que se burló de mí, pero en el proceso, me reconstruí. El odio se convirtió en lección. La verdadera ruina no es la pérdida de dinero o nombre, sino la de la humanidad. Lucía espera su primer hijo, un niño. Dice el ecodillo. Abuela improbable. Juro no repetir ciclos. Si Carlos me ve desde algún infierno personal, le digo, descansa. Pagaste Y a ti. Lector, te advierto, la traición siembra tormentas, pero el perdón es el único puerto seguro. Fin.